of the fantastic teamwork that has been involved in all of those projects, both nationally and internationally, Mr. Speaker. And I'm also proud of the leadership that I have given. And I will be leaving, Mr. Speaker, I will be leaving soon with my head held high. Mission largely accomplished. For now, I want to thank you, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my rival friend opposite, Mr. Speaker. I want to thank everybody here, and hasta la vista, baby. Thank you. Nosotros decimos hello, para el goodbye falta un rato todavía. Aquí está MBD Noticias Central en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo anda, Natalia? Muy bien, más que bien. Con una cortina de los Beatles, ¿cómo se puede claro, estar? Sí, sí, totalmente. En tiempo de liderazgos en el mundo que van cambiando. Veremos quién viene en el Reino Unido. Qué personaje, ¿no? Boris Johnson, sí. Dejará recuerdo por lo menos por eso y también por una serie de decisiones políticas muy importantes. Bueno, sin duda. Pero bueno, hasta la vista, baby. Esa fue justamente fueron sus últimas palabras en una de las cámaras, digamos, del Parlamento a nivel del Reino Unido. Todavía seguirá un tiempo más en el cargo. Exacto, sí. Bueno, una de las noticias que vamos a compartir en esta edición central. Claro, una de ellas, porque empezamos también conectando Uruguay con el mundo, países de la región, no por buenos motivos. Una investigación periodística establece que sociedades anónimas uruguayas, o sea, sociedades anónimas radicadas aquí, son un eslabón fundamental en el sistema de blanqueo de dinero de la constructora brasileña Odebrecht, que benefició a gobernantes y a jerarcas de empresas de varios países de América Latina. Por el momento, en la justicia uruguaya no hay procesamientos derivados de la causa. En cambio, la justicia panameña en septiembre abrirá una nueva instancia en el proceso en el que se acusa a Andrés Betingo Sanguinetti, Maya Sicurel y Juan Mutio. Se espera que se aporten nuevas pruebas. Este es uno de los temas que destacamos, pero vamos por más. Los titulares que vemos a continuación. Anestesistas del Hospital de la Mujer del Pereira Rosell denuncian situación de riesgo ante falta de recursos humanos. Aumento de 5,59% para trabajadoras domésticas desde el 1 de julio. Fiscalía de Flores investiga desvío de 8 millones de pesos de un funcionario de la Dirección de Hacienda de la Intendencia local. Oposición pidió informes tras un acuerdo del gobierno con una empresa norteamericana para colocar un satélite en la órbita uruguaya. Cabildo abierto en el centro de la escena por disputas con distintos sectores políticos. Análisis de Eduardo Botinelli. La reunión de cancilleres del Mercosur mostró diferencias sobre acuerdos comerciales fuera del bloque. El viceministro de Industria defendió la concentración de medios para hacer más rentable el negocio. Fuertes reparos de directora del INAU sobre proyecto de ley de tenencia compartida aprobado en una comisión del Senado. Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros observa con preocupación el procedimiento de detención con buque pesquero chino. El senador Charles Carrera y el diputado Gustavo Olmos, ambos del Frente Amplio, son los parlamentarios más eficientes, según un estudio. Se quebró acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sociales y sindicales en Panamá. Ola de calor castiga a Europa con récords de temperatura e incendios forestales. Nos pueden ver, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad. También nos pueden escuchar. Para eso está Uniradio 107.7 FM. Y por internet, por uniradio.edu.u. Eso mismo, la otra vía para escucharnos. Y ahora, móviles. Exacto. Y empezamos con nuestra compañera Mariana Abreu. ¿Por dónde estás, Mari? Buenas noches, Natalia, Martín, el saludo para todos. Estamos en el Hospital Pereira Rosell porque los anestesistas del Hospital de la Mujer que funciona aquí en este centro de salud están presentando inquietudes con respecto a la falta de personal que, según entienden, conforma una situación crítica que incluso puede llegar a poner en riesgo la salud de las pacientes, y a esta falta de recursos que denuncian los anestesistas también se suman los reclamos de un grupo de ginecólogos, los ginecólogos de guardia de aquí del Hospital de la Mujer, que también están expresando la necesidad de que haya más profesionales para atender la demanda correctamente. Gracias, Mariana, por este adelanto. Ahora otro móvil de arranque. Sí, con Diego Martini.
Hola Natalia, hola Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos acá en el Cabildo de Montevideo, en la Ciudad Vieja, donde se presentó el plan de turismo social de la Intendencia de Montevideo que busca democratizar el acceso al turismo. Estaremos hablando con Fernando Amado, director de esta área, en unos minutos nomás. Muchas gracias, Diego. Segundo adelanto desde Móviles. Tenemos un adelanto más. La corresponsabilidad en la crianza con Julieta Núñez Tomás. Nati Martín, exactamente, porque ayer a última hora la Comisión de Constitución y Legislación aprobó el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, de tenencia compartida, como se lo conoce comúnmente. Nosotros hemos estado abordando ese tema aquí en las últimas semanas, es un tema que ha dado un arduo debate, pero además de votarlo y aprobarlo, y que va a ser enviado al Pleno de la Cámara de Senadores, ayer recibieron la visita del directorio de UNAU, que no pudo llevar una postura unánime. Una de las voces disonantes, además de, obviamente los legisladores del Frente Amplio que no apoyaron, no acompañaron esta propuesta, es la de la directora por el Frente Amplio en el INAU, Natalia Argencio. Nos estuvo comentando varias cuestiones que le preocupan, estuvo citando legislación. Vamos a escuchar sus palabras y saber por qué dice que este es un proyecto de ley que es regresivo y que desprotege a las infancias. Gracias, Julieta. Tiempos de cumbre del Mercosur. Hoy fue día de reunión de cancilleres. Es el previo, ¿no? Día previo a la cumbre, en donde ya se dijeron unas cuantas cosas. A ver. Seguimos considerando que debemos conciliar una agenda externa ambiciosa que nos permita negociar acuerdos con los actores relevantes del comercio internacional, actuando en el marco de un pragmatismo responsable, instrumentándola ya sea de manera conjunta con los demás socios del Mercosur o, en caso de no ser posible, de forma individual por cualquiera de sus miembros. Es tiempo para hacernos una pregunta directa. Los problemas que tiene nuestro bloque, las dificultades que nos traen nuestras diferencias y la cambiante y desafiante situación internacional, ¿se resuelven sin Mercosur? Empezamos por uno de nuestros temas de arranque, ya volveremos a la cuestión regional, pero ocurre que una investigación periodística estableció que empresas uruguayas son un eslabón fundamental en el esquema de blanqueo de fondos provenientes de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Y esto habría beneficiado a gobernantes y a jerarcas de empresas de varios países de América Latina. En 2016, la constructora brasileña Odebrecht admitió ante la justicia la responsabilidad en la instalación de una red de sobornos que involucró a mandatarios de gobierno de 7 países de Latinoamérica que cobraron miles de millones de dólares en coimas a través de empresas de papel instaladas en Panamá y Uruguay. La multinacional pagó una multa de 2.600 millones de dólares como resarcimiento por el daño causado, pero esto fue solo una chicana para ocultar el monto real de la operación. Una investigación publicada esta semana por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, que integra a nuestro país el portal Sudestada, divulgó que los montos del dinero ilegal duplicaron o triplicaron lo admitido por Odebrecht. Los países involucrados son Perú, Venezuela, Panamá, México, Colombia, Ecuador y Argentina. Uruguay, uno de los centros financieros del lavado, fungió de sede de empresas intermediarias que blanquearon los fondos. Desde el inicio de la investigación judicial en Brasil, los testimonios y documentos acumulan evidencias que ubican a 2 sociedades anónimas creadas en Montevideo en el centro del lavado de dinero. Estudios jurídicos vendieron servicios, bancos escondieron fondos y personas prestaron su firma como titulares testaferros de empresas. Si bien algunos extranjeros fueron detenidos y extraditados por lavar dinero desde Montevideo o Punta del Este, ninguna persona fue responsabilizada penalmente en Uruguay por su participación en el lavado de dinero. Más que eso, la justicia archivó denuncias y rechazó pedidos de colaboración y extradición. Según el informe publicado por Sudestada, es el caso de 3 investigados por la justicia en Panamá: Andrés Betingo Sanguinetti, Maya Sicurel y Juan Mutio, que junto a otros 47 imputados enfrentan diferentes delitos en la causa Panabrecht, en la que también está implicado el expresidente panameño Ricardo Martinelli. Andrés Norberto Sanguinetti Barros, conocido como Betingo, es medio hermano del expresidente Julio María Sanguinetti y directivo del Club Atlético Peñarol, y fue procesado en Andorra por gestionar cuentas de lavado desde la sede montevideana de la banca privada de Andorra. En tanto, Mutio y Sicurel eran titulares de empresas testaferros para movimientos de fondos donde la beneficiaria final era la constructora brasileña.
panameña. La contadora pública Maya Sicurel, nacida en 1973, es la pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y tiene antecedentes vinculados a empresas offshore, denuncias de lavado y asesoramiento de empresas que aparecen en la trama del lavallato. En febrero de 2020, Sicurel fue detenida para responder un pedido de extradición de la justicia panameña que tras varias instancias judiciales fue bloqueado por la Suprema Corte de Justicia. Bueno, y por el momento no hay procesamientos en la justicia uruguaya derivados de la causa Odebrecht. Sí, en cambio en septiembre la justicia panameña abrirá una nueva instancia en la causa por la que se acusa a Maya Sicurel, Andrés Betingo Sanguinetti y Juan Muccio. La audiencia de este lunes 18 se suspendió por ausencia de los abogados de varios acusados que presentaron diferentes excusas. La jueza Valoisa Martínez reprogramó para la segunda mitad de septiembre. El medio hermano de Julio María Sanguinetti, Betingo, es uno de los más comprometidos. Sanguinetti ya fue procesado por la justicia de Andorra. Él sí accedió a una extradición rápida, fue condenado en un juicio que se hizo en aquel país y volvió a Montevideo, está cumpliendo su condena en Montevideo, pero también es investigado en Argentina, en Brasil, en Panamá, en Colombia, en Perú. O sea, está más que demostrada su participación desde Montevideo en el esquema de lavado de dinero de Odebrecht, a pesar de lo cual la justicia uruguaya no tomó ningún recaudo para hacer una investigación. Según publicó Sudestada, las cuentas bancarias uruguayas administradas por Sicurel eran intermediarias en el esquema de ocultamiento de dinero ilícito. Fue titular de varias de las empresas, sobre todo con sede en Panamá. Ella era la que tenía la posibilidad de administrar las cuentas. Ya está probado que estas cuentas y estas empresas tenían como beneficiarios finales a algunos de los empresarios que participaron en el esquema de corrupción, a la empresa constructora Odebrecht y en algunos casos también a la familia del expresidente panameño Ricardo Martinelli, que es uno de los dos expresidentes de Panamá que está incluido en esta causa junto a sus dos hijos. Y ahora salimos de estudios otra vez. Sí, con Mariana Abreu. Compañeros, como anunciamos, el equipo de anestesistas del Hospital de la Mujer, del Hospital Pereira Rosell, está denunciando una situación crítica, grave, según entienden, por la falta de recursos humanos que está afectando la calidad asistencial e incluso también afirman poniendo en riesgo la vida de las pacientes. Recordemos que aquí en la maternidad del Pereira Rosell se atienden todas las pacientes de ACE, de Montevideo y también algunas del interior, y hay un equipo de 17 cargos presupuestarios de anestesistas más 6 de la comisión de apoyo que ellos entienden que son insuficientes para atender la demanda y bueno, también afirman que hay problemas con lo que tiene que ver con las guardias, con la instrumentación. Más temprano estuvimos conversando con Patricia Bentancor, quien es la jefa de anestesistas del Hospital de la Mujer del Pereira Rosell. Hace mucho tiempo, aproximadamente 4 años, que estamos viviendo una situación compleja que se ha ido agravando en cuanto a la cobertura de guardias por falta de recursos humanos y realmente ahora nos encontramos en una situación de cobertura crítica que se está dando sobre todo los fines de semana. Sabemos que el interior ACE también está complicado en cuanto a la cobertura de recursos humanos, entonces de pronto tenemos lugares que nos ha pasado. Colonia no tiene ginecólogo de guardia, entonces tiene que mandar para acá y nosotros estamos con un solo anestesista. De pronto hay anestesista en Colonia, pero no hay ginecólogo. Y esto se repite en todo el interior, o falta neonatólogo, entonces todo termina viniendo a nuestro hospital y nosotros estamos realmente en una situación crítica de recursos humanos, que nos ha llevado a trabajar en riesgo, ¿verdad? A poner en riesgo la vida de las pacientes y nosotros como profesionales también, nuestra integridad como profesionales. Manejamos mucho volumen de pacientes y nos hemos visto en varias situaciones a tener que asistir más de una paciente a la vez, ¿verdad? Entonces ahí lo que queremos denunciar es que no estamos haciendo una anestesia segura para nuestras pacientes, ¿verdad? Porque las guías internacionales tienen como un punto importante que es un paciente, un anestesista. Nosotros no podemos abandonar un paciente para asistir a otro. Incluso corremos el riesgo de que los seguros de responsabilidad civil que pagamos, porque es una especialidad de riesgo, no nos cubran si trabajamos de esa manera.
hacía referencia a que esta situación se ha mantenido en el tiempo, pero nos afirmó que ha sido agravada por el pasaje de una cantidad significativa de usuarios de salud privada, salud pública, producto de la crisis económica, y también a la renuncia de varios profesionales que no fueron reemplazados. Si bien las autoridades proporcionaron nuevos cargos presupuestados este año, como decía, entienden que no son suficientes. De hecho, los anestesistas están evaluando la posibilidad de renunciar a sus cargos dada la situación que entienden que es de gravedad. A las críticas e inquietudes de los anestesistas también se suman las de un grupo de ginecólogos del Hospital de la Mujer del Pereira Rosell, específicamente los ginecólogos de guardia, que enviaron una comunicación a la dirección del Hospital de la Mujer exigiendo contratar más recursos humanos, no solamente en la área que tiene que ver con la anestesia, sino también en otras áreas y en otros roles, y denuncian que esto afecta, en la misma línea que los anestesistas, la calidad asistencial e incluso la formación de los residentes que se forman aquí en el hospital. 16 ginecólogos del Hospital de la Mujer enviaron una carta a la dirección expresando profunda preocupación por las condiciones laborales que impactan en la asistencia de las pacientes. En el documento expresaron que los problemas de cobertura de la guardia de anestesia son crónicos en la maternidad del Hospital Pereira Rosell y no hay una clara solución para ellos, preocupación que habían señalado el año pasado. Los profesionales afirmaron que detectaron problemas de cobertura de instrumentación quirúrgica, especialmente los fines de semana, donde solo cuentan con equipo de maternidad y si se retira uno de ellos durante la guardia no se cubre el faltante. También sostuvieron que los equipos de partera se encuentran mermados. Sobre todo los fines de semana, en la mayoría de los casos hay una sola obstetra partera en la noche y en las últimas semanas no se está cubriendo de forma completa la guardia de ecografía. Esta situación, según mencionaron, tiene un impacto negativo en la calidad asistencial y en la formación de residentes. Y de un móvil pasamos al otro. Exacto, volvemos a Diego Martini. Bien, recordemos, seguimos en el Cabildo de Montevideo, donde hace instantes nomás se presentó este plan Más Montevideo para todas y todas, un plan que busca democratizar y socializar el turismo montevideano, dedicado a instituciones y a personas para seguir revalorizando este turismo que tiene nuestra ciudad y seguir redescubriendo lugares, y para eso estamos con el director del área de turismo de la Intendencia de Montevideo, Fernando Amado, a quien le agradecemos primero que nada por habernos esperado. ¿De qué trata este programa que se presentó? Bueno, muchas gracias. Trata justamente, a ver, el turismo es un año en donde la reactivación del turismo es una realidad. Por supuesto de que eso tiene sus tiempos, por eso hemos ido al exterior a buscar congresos para traer a Montevideo y tenemos muy buenas novedades pensando en el 2023, en el 2024. ¿A dónde se fue? Se fue a Panamá, a la feria más importante de congresos. El turismo congreso en Montevideo siempre fue clave y por eso es una inversión ir para traer esos congresos para el año que viene, el siguiente, y algunos incluso ya para el 2026, de federaciones, instituciones médicas, etc. El crucerismo, que tenemos la suerte de que auguramos una temporada de cruceros que, actualizados los datos, estaría en más de 170 cruceros que llegan a Montevideo, pero el turismo, además de todas esas actividades que tienden a generar divisas, generar empleo, que es muy importante para nosotros, es un foco absolutamente fundamental, el turismo también es un derecho. Y desde lo público, la forma de gobernar, la forma de gestionar en nuestra concepción humanista, nuestra concepción republicana, nuestra concepción de sociedad, evidentemente es el Estado el que tiene que ayudar a garantizar de que ese derecho se cumpla, ¿no? Entonces allí está la Intendencia de Montevideo como eslabón para unir ese derecho con las personas que pueden tener por distintas situaciones dificultades de disfrute y goce de esta Montevideo que obviamente está lleno de rincones para descubrir, redescubrir y disfrutar. ¿Qué opciones podemos mencionar? Leí un documento por ahí por City Tour, caminatas. Sí, tenemos paseo por el día, que es un paseo por Montevideo, es de varias horas y ese recorre varios lugares de Montevideo, de toda la ciudad y el departamento. Después tenemos los paseos, los City Tour, que son paseos de 2 a 3 horas, unos que van a la fortaleza del cerro, en donde se baja, y también después se va al Rosedal.
Después tenés la opción en ese mismo plan de City Tour de Rambla, se va toda la Rambla desde la Intendencia y se van contando por los distintos barrios con guía siempre turística, obviamente. Después tenés los Camina Tour, que son muy interesantes en la Ciudad Vieja, arrancan en Plaza Independencia hasta Plaza Constitución, Plaza Matriz, en donde allí hay, bueno, obviamente concentrar una cantidad de historia, una cantidad de emblemas de la ciudad. También los paseos a partir de septiembre temáticos, que van a ser la segunda semana de cada mes, septiembre diversidad, después viene Montevideo Rural, después viene Enoturismo y en diciembre Candombe, y también la propuesta de el Mirador Panorámico, que es un lugar precioso a cualquier hora para mirar la puesta de sol, para mirar la ciudad desde arriba y todas las distintas bellezas y íconos que tiene la ciudad, abierta ahora sin agenda. Es decir, es posible ir sin agenda, la agenda era algo que tenía que ver con otro momento, entonces estamos tratando de abrir todos esos espacios para que justamente podamos cumplir aspirando a lo máximo a esa conjunción, ¿no? De no solo trabajar, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con el turismo para la generación de empleo, para traer los congresos, para traer los cruceros y para que esa digamos, actividad económica genere empleo, que es tan importante, sino también la parte humanista, social, para que los montevideanas, residentes de Montevideo y también de todo el país puedan acceder a este derecho que nosotros creemos que no puede ser nunca un privilegio. Fernando Amado, director de Turismo de la Intendencia de Montevideo, le agradecemos por estos minutos con MB Noticias. Queda presentado entonces este plan Más Montevideo para todas y todos. Muchas gracias, Diego. Ahora cambiamos de tema desde estudios porque el abogado Maximiliano Dentone presentó un escrito en respuesta a la apelación realizada por las autoridades nacionales, por el gobierno, luego del fallo del juez subrogante de lo contencioso administrativo Alejandro Recarey, que suspendió la vacunación a personas de menos de 13 años. El Tribunal de Apelaciones tiene ahora 4 días hábiles para expedirse y el abogado dijo estar un 99% optimista. Se basa en dos aspectos, en aspecto técnico y en aspectos sustanciales. El aspecto técnico, apoyar sobre todo lo que fue, en nuestra manera de ver, la soberbia sentencia del doctor Recarey, del fallo de primera instancia, y apoyándonos en la parte también sustancial. Técnicamente bueno, de alguna manera nos apoyamos en lo que dijo el juez, fundamos jurídicamente la legitimación, la parte formal, y bueno, la apelación se basó en esas dos partes, ¿verdad? Ahora, bueno, se va a derivar a un tribunal de apelaciones, que eso por sistema informático, va a haber un decreto antes del juez de ahora del contencioso administrativo de cuarto turno, y una vez que llega el expediente al tribunal de alzada, al tribunal de apelaciones, en lo civil, son 4 días, dentro de 4 días tienen que resolver, o sea, me imagino que va a ser el cuarto. Se pide la suspensión hasta tanto no se cumplan determinados requisitos que son legales. No podemos tener, voy a poner de ejemplo un supermercado, no podemos tener de oferta en una góndola un refresco que no cumple con la normativa. La ley 9202, artículo 2º, inciso 5º, es la que obliga al Ministerio de Salud Pública a tener que hacer un contralor propio de la sustancia que se inocula. Por ende, la sustancia, la vacuna no puede estar a disposición hasta que no cumpla eso. O sea, no importa la obligatoriedad o no. Esa es mi opinión y la opinión también de los colegas con los cuales trabajé. Hay mucha información de personas, no solo menores de 13 años, que están padeciendo efectos adversos a consecuencia de esto. Bueno, otro asunto. La Fiscalía de Flores investiga un desvío de 8 millones de pesos que un funcionario de la Dirección de Hacienda de la Intendencia de ese departamento depositó en su propia cuenta bancaria. A propósito, desde el Frente Amplio se responsabiliza al jefe comunal nacionalista Fernando Echeverría. Él estaba encargado de mandar lo que eran los sueldos. Él modificaba su propio sueldo
en los TXT. Esto no se notaba. El funcionario tenía manejo absoluto del área, según manifestaron autoridades políticas de la Intendencia de Flores. El edil González denuncia que pese a tener 5 personas encima de él para controlarlo, no detectaron a tiempo esta visible irregularidad. Está siendo investigado, no está formalizado y la investigación puede durar hasta 4 años. Más allá de que el intendente es el primer gestor de gastos, entendemos que el director de Hacienda, Raúl Estrade, es el que manejaba y de principal responsabilidad. Y él no ha sido ni cesado ni se ha hecho mención a que sea cesado. Desde la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros se ve con preocupación el procedimiento realizado recientemente sobre un barco pesquero chino. Recordemos que días atrás fue detenido por la Armada por estar pescando presuntamente de forma ilegal en aguas uruguayas. Días atrás, el buque pesquero chino Lurong Xuanshu 606 fue capturado por la Armada por estar presuntamente pescando de forma ilegal en aguas uruguayas. Sus 28 tripulantes continúan detenidos en el puerto de Montevideo a la espera de una resolución de la fiscal de flagrancia del séptimo turno, Silvia Naup. La fiscal aún no comenzó su investigación y está a la espera de un informe acerca de lo ocurrido. El informe tendrá una investigación de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos que permitirá establecer dónde y cuándo fueron pescadas las 11 toneladas de calamar que había en el barco. Desde la Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros ven con preocupación que no se llevó adelante el proceso establecido por la detención del buque. Todavía de observación, de ver todos los hechos, de estudiar lo sucedido, de respaldar al Estado en cuanto a la necesidad de presencia, de controles, etcétera, pero sí de cierta alarma por no respetarse el debido proceso, ¿verdad? Es decir, se asume una culpabilidad previo a abrir cualquier investigación. Esa es nuestra preocupación. ¿Cuál es el proceso que se tenía que haber llevado adelante? Cualquier debido proceso. Hay alguna sospecha, se detiene o se inspecciona, se eleva el sumario o se inicia la investigación, se procesa la investigación, se obtiene un resultado y ahí se dice, bueno, simplemente fue una inspección o hubo determinada culpabilidad. Nosotros entendemos que desde que se detecta el buque o se observa el buque hasta que se dice detuvimos un culpable, simplemente se omitieron todos los pasos previos de cualquier investigación, ya sea administrativa, penal, lo que corresponda. Bueno, y la oposición hizo un pedido de informes tras un acuerdo del gobierno con una empresa norteamericana. Sí, este acuerdo es para colocar un satélite en la órbita uruguaya y el documento es confidencial. Según confirmó el comandante Luis de León de la Fuerza Aérea Uruguaya a la revista Caras y Caretas, el primer paso fue la creación de la Junta Nacional de Política Espacial, que fue creada en febrero de este año. En ese marco se discutió la posible instalación de una base de lanzamiento de satélites en el balneario La Esmeralda, en Rocha. Eso fue rechazado por vecinos y vecinas. Según de León, hay interés de utilizar la órbita geoestacionaria 78 grados al oeste, que había quedado desocupada cuando el Benesat I cesó su funcionamiento. Como Uruguay no tiene los recursos para una tecnología de este tipo, se necesita una empresa que lance el satélite y ocupe la órbita. Según una nota de El Observador, la compañía elegida para realizar esto es Satellogic, una compañía argentina instalada en Sudamérica, en Uruguay, dedicada a fabricar satélites. Algunos de sus dispositivos obtienen imágenes satelitales en todo el mundo y han sido de ayuda para el gobierno ucraniano durante la invasión rusa. La empresa Satellogic ahora está como una empresa instalada en Nueva York. Luego de la información difundida en prensa, la bancada de senadores del Frente Amplio realizó un pedido de informes al Ejecutivo solicitando características del acuerdo, así como la explicación de los motivos de confidencialidad. Además, se consulta características, prestaciones, funcionalidades previstas del satélite que se prevé posicionar. También se consulta por montos de los pagos y contraprestaciones a recibir y los montos que paga nuestro país a organismos internacionales por el mantenimiento de la órbita geoestacionaria. El satélite Benesat 1 era utilizado por el gobierno uruguayo en TNU, Antel y otros organismos dependientes del Poder Ejecutivo, incluyendo los ministerios de Defensa y Cancillería, incluso con un rol en la conexión de escuelas al Plan Ceibal. El proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza avanzó una fase, una etapa, digamos, en el Parlamento. Sí, primera instancia de aprobación. Veremos qué sucede, Julieta. Queda todavía mucha agua por correr bajo el puente, pero sin duda es uno de los temas que
se vienen debatiendo con bastante intensidad, aunque no es lo más importante, por decir entre comillas, de lo que está sucediendo en este momento en el Parlamento, porque allí se está discutiendo también la rendición de cuentas, pero sí es un tema sumamente importante. Le damos un poquito de contexto, más allá de que hemos estado hablando sobre este tema en las últimas semanas aquí en MBD Noticias. Es un proyecto que reúne otros dos proyectos de ley que habían sido presentados por el Partido Nacional y por Cabildo Abierto, lo unifican en este texto, llega a la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores, que con un texto que firmaron todos los representantes del oficialismo que integran la coalición. Fue un proyecto que presentó Carmen Aciaín. Esto es algo que en realidad venía ya en boca de muchas personas, porque incluso el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se ha manifestado a favor de este tipo de iniciativas y se le dio un trámite bastante pronto, porque este texto se recibió hace no más de una semana, hace más de una semana, pero hace una semana más o menos, y ya se aprobó y ya pasa a la Cámara de Senadores. Igualmente, en este corto tiempo, en este corto periodo, generó varias polémicas y recibió ahora el texto que se aprobó, recibió 2 modificaciones en comparación con el que se presentó en la comisión. Esas dos modificaciones fueron, por un lado, bueno, esto que generó una polémica bastante grande porque modificaba un artículo que determinaba cuáles eran las razones para quitar la patria potestad. Se había incluido en esas razones, por ejemplo, la causal de femicidio, la violencia de género. Esto lo quitaba dejando únicamente una razón con esa palabra, justamente. Esto fue algo que confesaron haber sido un error humano y fue una de las modificaciones. Otra de las modificaciones que no fue un error humano, pero que sí se integró a partir de escuchar a diferentes personas que se expresaron a partir de esto, sobre todo actores vinculados a lo judicial, fue el límite de patrocinantes, de casos que puede tener un mismo abogado patrocinante. Antes se decía que esto era para todos los abogados patrocinantes, incluidos los defensores públicos. Ahora los defensores públicos quedaron excluidos porque el 90% de los casos de tenencia y estos casos de familia, los defensores de los niños, niñas y adolescentes son defensores públicos. Entonces ahora este límite solo quedó para los abogados que trabajan de forma privada. Decías que el trámite fue bastante rápido, no se recibieron organizaciones sociales, pero sí estuvo ayer, antes de la votación, el directorio de INAU. Sí, estuvo y de hecho, bueno, ya había estado, ya se les había convocado cuando se estaban discutiendo los otros 2 proyectos. Ahora viene nuevamente con este, pero no llega a presentar una postura unánime. No hubo acuerdo en el directorio y de hecho generó también bastante ruido interno porque, bueno, Pablo Abdala, por ejemplo, el presidente del INAU, dijo que este era un proyecto de ley que era un avance legislativo y que iba en consonancia con la protección y con poner en primer lugar el interés superior del niño. Sin embargo, la directora del Frente Amplio dentro del directorio de INAU, Natalia Argencio, tiene una postura muy contraria a esto. Dice que es un proyecto que es regresivo y habla en particular de varios artículos. Vamos a comenzar concentrándonos en el artículo número 4, que lo que dice ella es que no jerarquiza a los derechos del niño. Este artículo es el que explica cuáles son las cosas que se tienen que dar de alguna manera, cuáles son las situaciones que tienen que estar en orden para que se pueda determinar la tenencia compartida. Cuando termina de enumerarlas, dice: en el caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte del progenitor contra el otro, el juez, manteniendo en todo el tiempo las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio. Ella pone en cuestión este término, el principio de inocencia. Dice que se pone por encima de otras legislaciones, como por ejemplo el artículo 123 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que señala que también se entiende por maltratos a niños, niños y adolescentes su exposición a violencia basada en género contra sus madres u otras personas que estén a su cargo. Esto significa que la violencia no es únicamente hacia niños, niñas y adolescentes, sino también la exposición a esa violencia. Vamos a ver qué era lo que nos comentaba sobre algunas de estas cuestiones Natalia Argencio. En el derecho de familia debe primar siempre, por sobre todo, el criterio de prevención como mecanismo de protección. Y aquí lo que está poniendo, en la redacción de este artículo, están poniendo el principio de inocencia. Eso es derecho penal. Entonces, siempre que haya una denuncia de violencia basada en género,
y una vez que se instalan las medidas cautelares, se tiene que trabajar con el criterio de prevención, primando siempre el principio de protección. Los marcos normativos tienen que apelar a proteger a las niñas, niños y adolescentes. No puede quedar condicionado a casos puntuales o a situaciones que puedan llegar a tener un riesgo. No, el juez tiene que tener un marco normativo claro, contundente, y luego, a través, por supuesto, de su sana crítica, va a determinar, ¿verdad?, en base a todo el ordenamiento jurídico, cuál es la situación en la que se encuentra, si es una situación de riesgo o no. El marco normativo que tenemos nosotros hoy respecto a la violencia basada en género y el marco normativo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, siempre quien determina es el juez, pero siempre con el interés superior del niño jerarquizado. Además del artículo 4, ¿qué otro artículo del proyecto de ley genera debate? Bueno, el artículo 3 también genera debate porque señala que comanda de una manera o mandata a los jueces a privilegiar a este régimen por sobre otros. De alguna manera lo que está determinando es, bueno, el espíritu que tiene este proyecto de ley, que es el de, generar algunas instancias legislativas para que, para determinar la actuación de los jueces. Y esto lo que señalan es que no es un proyecto que, si bien integra determinados términos que tienen que ver con la protección de los derechos de las infancias y las adolescencias, no es un proyecto que tenga en primer lugar esa protección, sino justamente lo que tiene en primera instancia es el privilegio de un régimen de tenencia, ¿no? Eso es una de las cosas que señalan. Otro de los artículos que también generan debate es el que vamos a ver aquí en nuestras espaldas, en realidad un fragmento de ese artículo, que es el artículo 6, que dice que solo por motivos particularmente graves y sobre los cuales existan indicios fundados podrá denegarse el régimen de visitas provisorios solicitado por el progenitor. Y aquí es otra de los conceptos, digamos, de las palabras que están generando debates, como lo decíamos, que esta palabra de privilegiar, esta palabra de principio de inocencia. Bueno, aquí está el de indicios fundados, que es una de las cosas que cuestiona la directora del Frente Amplio, Lili Nau, porque señala que esto lo que hace es en realidad invisibilizar algunos de los relatos de denuncia de violencia que pueden expresar niños, niñas y adolescentes, porque lo pone en un segundo plano frente a otras cuestiones que entran a jugar en los procesos judiciales. Y ella, para poder explicar esto, da un dato muy interesante que tiene que ver con la violencia hacia niños, niñas y adolescentes y cuál es el reconocimiento, el autoconocimiento que tienen estos niños, niñas y adolescentes con respecto a la propia situación en la que están insertos. El INAU y el Uruguay cuenta, a través de los datos que presenta el CIPIAP año tras año, los datos que se presentaron este año presentan más de 7.035 niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. El 65% de esos casos, las niñas, niños y adolescentes no se visualizan como víctimas, no se reconocen como víctimas. Y acá, esta ley, con este artículo, no está reconociendo el relato de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia como un indicio. Y eso es realmente preocupante, porque de 7.035 el 65% no se reconoce como víctima. Entonces lo que está haciendo este artículo está silenciando a las niñas, niños y adolescentes. Y eso es un retroceso. Por eso digo que este proyecto de ley tiene artículos que son muy regresivos en el marco de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es preocupante. Cerramos el informe, presentamos nuestro tercer móvil. Exacto, ahora nos vamos con Natalia de Brun. ¿Por dónde andás, Nati?
¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Estamos en el barrio sur, acá en la cooperativa UFAMA, donde se lleva adelante una sesión del Consejo Municipal del municipio B, encabezado por su alcaldesa Silvana Pisano, y también representantes de la Facultad de Psicología, porque lo que se está haciendo es la presentación del proyecto de servicio de atención psicológica a personas víctimas de discriminación racial. Esto nace de un convenio con entre el municipio B y la Facultad de Psicología. Este espacio que se da intercambio con los vecinos es lo que está sucediendo ahora acá y bueno, vamos a quedarnos a escuchar a Pablo López, que es justamente quien está explicando el alcance del proyecto en representación de la Facultad de Psicología. Y por eso a veces inclusive hasta, ¿no? Digo, quiero pedir disculpas. La alcaldesa Silvana Pisano. Por mi color hablando de estos temas, pero bueno, o sea, es trabajarlos en conjunto y con ese respeto que todas, además, las poblaciones ahora, ¿no? Sergio, ¿no? El coordinador de la Secretaría nos traía también, ¿no? En esta propuesta el punto de la interseccionalidad, también está reflejado en este convenio, por supuesto, porque el tema de esa perspectiva antirracista, feminista y también ambientalista, que no queremos dejar de transversalizar en todas las acciones, pero bueno, con instrumentos concretos, como bien decía Pablo también, con cuotas y aportando también muchas veces desde la política municipal a una visibilidad que de repente, ¿no? O sea, la materialidad en sí, ¿no? Para los presupuestos municipales, ¿no? Son pequeñas, pero sí a esto también. Nos quedamos con estas palabras de Silvana Pisano, alcaldesa del municipio B, ¿no? Que abarca o que comprende a diversos barrios de la zona más céntrica de Montevideo, aunque mucho más allá del centro estrictamente. Y volvemos a estudios para abordar otros temas, porque el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Berry, estuvo en estos estudios por la mañana en Ciudad Viva y allí cuestionó a la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por entender que es invasiva, regulatoria y que no permite a los medios actuar libremente. Además, defendió la concentración de medios de comunicación que puede tener un grupo económico o una persona, porque, dice, hace más rentable el negocio. La concentración de los medios en grupos económicos o en personas jurídicas está contemplada en este texto que mandamos al Parlamento también. Lo único que hicimos fue modificar el número. La ley vigente tiene un número menor, en la ley actual tiene un número mayor. Entendemos que la línea de cantidad de medios que puede tener ese grupo económico o esa persona. Entendemos que hoy la viabilidad económica de los medios es necesario permitirle tener alguna discreción, algún medio más, pero es una cuestión opinable. Un número que puede ser opinable, si antes eran muchos, como pareció en su momento, hoy pueden... Otro asunto, economistas, consultoras, bancos y AFAP mantienen en general sus previsiones de crecimiento. Sí, según el último informe del Banco Central del Uruguay, estos agentes previeron una mediana de crecimiento del PBI de 4,7% este año, lo que significa una mejora de 1/10 en su pronóstico. Para 2023 estiman una expansión del Producto Bruto Interno de una mediana de 3% y para 2024 de 2,6%. Aparte, en materia de precios, las y los consultados prevén que la inflación estará al cierre de este año en 8,6%. Bien. Bueno, el análisis político de cada semana con Eduardo Botinelli. Ha vuelto Eduardo Botinelli, que propone el siguiente título: Cabildo abierto en el centro del escenario por disputas con diferentes sectores políticos. Bienvenido, Eduardo, otra vez. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. Bueno, sí, digamos, el último episodio, digamos, que podemos ver en los últimos tiempos, en las últimas semanas, tiene que ver con lo que estuvo involucrado la Agencia Nacional de Vivienda y cómo el Frente Amplio, de alguna forma,
utilizó este episodio para, entre otras cosas, primero apoyar la ley y de alguna forma evidenciar también el error que venía sucediendo o lo que había pasado por alto hasta determinado momento la Agencia Nacional de Vivienda, pero también solicitar la renuncia de las autoridades donde involucra directamente a Cabildo Abierto. Y esto muestra un primer enfrentamiento donde Cabildo Abierto y el Frente Amplio aparecen en posturas distintas, pero también se sumó en esa línea, por lo menos en términos públicos, ciudadanos en la mano o de la propuesta de Ope Pasquet, pidiendo la renuncia de las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda. Entonces ahí ya tenemos que Cabildo Abierto aparece en este episodio puntual con posturas distintas con el Frente Amplio como oposición, pero también dentro de la coalición, y que ese pedido de renuncia de autoridades de alguna forma tiene algunas secuelas o va a tener de aquí en adelante. Es decir, bueno, ¿cómo es el vínculo entre Cabildo Abierto y Ciudadanos a partir de un pedido de renuncia público? Pero en todo caso, este es un episodio dentro de un conjunto de elementos que son más profundos. Es decir, esto quizás es un elemento mucho más vinculado a la gestión, pero hay diferencias más profundas desde el punto de vista ideológico, tanto entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio como oposición, como de Cabildo Abierto adentro de la propia coalición multicolor. Por ejemplo, con el tema drogas. Bueno, eso es parte, digamos, de lo que es el posicionamiento ideológico que abarca, podemos conversar un poquito después, otros elementos que podemos hablar de la nueva agenda de derechos y donde aparece el tema drogas. Mientras Daniel Radío, el actual secretario general de la Junta Nacional de Drogas, tiene una postura un poco más abierta, digamos, hacia lo que es el manejo, en el caso concreto y efectivo, de la ley que regula la venta y comercialización del cannabis, Cabildo Abierto ya está proponiendo en la rendición de cuentas eliminar la ley, anular la ley y si no, poner impuestos. Pero también tiene que ver con la concepción sobre el conjunto de elementos vinculados a el tráfico y hacia las políticas de drogas mucho más restrictivas en términos de cómo atacar esa guerra contra el consumo y también en una visión de la necesidad de generar conciencia, sobre todo enfocada en los jóvenes, sobre los daños que provocan el consumo de drogas. Es decir, hay de los dos lados, desde la represión y desde una campaña de información o una demanda de ese tipo de información que también posiciona en un lugar distinto, en este caso Cabildo Abierto con el representante del Partido Independiente. Además de estas diferencias, identificás otras entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio, pero también entre Cabildo Abierto y sectores del gobierno, o sea, partidos que forman parte como Cabildo Abierto de la coalición de gobierno. ¿Qué ejemplos podés mencionar? Bueno, sí, aparecen diferencias con el Partido Nacional, aparecen diferencias con el Frente Amplio en su totalidad y con el Frente Amplio no en su totalidad, es decir, con partes del Frente Amplio, pero también dentro o con el Partido Colorado. Hay elementos que de alguna forma acercan a Cabildo Abierto con el Partido Nacional, los acercan con el Partido Colorado, los acercan con el Frente Amplio y otros que los alejan. Cuando miramos, por ejemplo, lo que hablaba recién respecto a la agenda de derechos, ¿no? Despenalización del aborto, ley de matrimonio igualitario, ley trans, claramente Cabildo Abierto se posiciona en un lugar contrario o por lo menos no acompañando ese tipo de medidas o las políticas más vinculadas a género o inequidades vinculadas a las políticas que se impulsan con una perspectiva de género. Ahí no aparece Cabildo Abierto acompañando y de alguna forma lo acerca a gran parte del Partido Nacional. La discusión sobre eutanasia, perdón que te interrumpa, Eduardo, es un ejemplo en ese sentido. También lo de eutanasia es otro de los ejemplos claros. Donde ahí se acerca mayoritariamente al Partido Nacional, donde no hay acciones de derogación o anulación de eso, pero sí hay un combate hacia cómo se instrumenta, ¿no? Otro de los elementos que claramente diferencia a Cabildo Abierto del Frente Amplio es el pasado reciente, es decir, cómo se mira
lo que ha sido el periodo dictatorial y lo que Cabildo Abierto presenta como contar la historia completa. Es decir, que no arranca en el 73, sino que esto arranca antes y empieza una disputa de los relatos sobre lo que es el pasado reciente y todas las consecuencias posteriores. Pero hay otro elemento que de alguna forma acerca a Cabildo Abierto hacia el Frente Amplio y lo aleja de una parte de los socios de la coalición, que es el rol del Estado y de las empresas públicas. Ahí Cabildo Abierto tiene una postura más firme, de más presencia del Estado y del rol que cumplen las empresas públicas y sobre todo algunas específicas que están en discusión y donde aparece, por ejemplo, el tema de la ley de medios o el agua. Es decir, elementos estratégicos como la energía, las telecomunicaciones y el agua son mucho más centrales todavía y la presencia del Estado, y ahí aparecen algunas cercanías hacia el Frente Amplio y lo aleja, en el caso del agua, el Plan Neptuno, lo aleja de Ciudadanos. Y ahí también se aleja del Partido Nacional, porque el Partido Nacional, la mayoría del Partido Nacional, tiene una concepción del rol del Estado más de promotor de elementos que favorezcan el desarrollo del país con una participación de los privados, mientras que Cabildo Abierto tiene una concepción un poco más firme de la presencia del Estado directamente. Y el otro elemento que aparece distanciándolo, primero el Partido Nacional y lateralmente del Frente Amplio, tiene que ver con la defensa de lo nacional, digamos, ¿no? De la empresa nacional y en contraposición a la extranjerización y los capitales extranjeros. Sobre todo cuando lo plantea desde el lado de la reforma tributaria y las exoneraciones fiscales, ¿no? Es decir, ahí es uno de los focos que lo pone en enfrentamiento con lo que fue la reforma del Frente Amplio. Bueno, en el debate con Andrade antes del referéndum, Guido Manini Ríos habló de Daniel Bastori y de Mario Vergara en un sentido crítico apuntando allí, ¿no? Bueno, exactamente, ¿no? Hasta Entonces, le puso un nombre. Exacto. Cuando miramos un poco todo el abanico de Cabildo Abierto y cómo es que queda en el centro, lo que vemos es que efectivamente Cabildo Abierto queda en un lugar donde aparece con afinidades, no elementos de gestión o elementos, digamos, menores, sino profundamente ideológicos, que los aleja y lo acerca de los distintos partidos. Entonces, según de qué estemos hablando, de qué temas se estén discutiendo, Cabildo Abierto aparece más cerca o más lejos de unos o de otros. ¿Eso tiene una proyección en las elecciones o surge naturalmente? No, Cabildo Abierto claramente tiene una concepción ideológica firme, es decir, no aparece como una cuestión de cálculos electorales y de posicionamientos de cara a generar mayores adhesiones o de separarse desde el punto de vista de una estrategia político-electoral, sino más de una defensa. De hecho, hay un estudio realizado en una tesis de Facultad de Ciencias Sociales que muestra que es el partido que más se ha apegado a su programa de gobierno en términos legislativos, ¿no? Sí. Entonces, también ahí hay una marcada presencia de esa impronta que busca defender. Ya estamos pasados de tiempo, pero sumo una más, las declaraciones de Guido Manini Ríos con respecto a un eventual tratado de libre comercio con China y cómo eso no debe hacer que Uruguay deje el Mercosur, también marcan una diferencia fuerte con respecto a otros discursos oficialistas y no tan fuerte con respecto a posiciones que surgen del Frente Amplio. Claro, sí, porque tiene que ver también con la concepción que se tiene de lo nacional y del arraigo que tiene que ver con la región, ¿no? Es decir, con esa construcción histórica también vinculada al artiguismo, digamos, ¿no? Bien. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Por favor, ustedes. Bien, bueno, seguimos con otros temas. Sí, Martín. Temas que fueron mencionados recién, ¿no? Sí, vos mencionabas, hablabas de eutanasia. Claro, y la eutanasia está muy presente en la discusión política por estos días y el grupo de apoyo por una muerte asistida digna en Uruguay valora justamente el intento de unificación de los proyectos de ley de eutanasia, de eso hablamos, presentados por el diputado colorado Ope Pasqué por un lado y por la bancada del Frente Amplio por el otro. Bueno, Clara Fasler, integrante del grupo, dijo en Ciudad Viva que la iniciativa de Pasqué tiene su eje en la despenalización del trabajo médico, pero eso lo delimita mucho. Delimitarlo solamente, ¿no es cierto? La despenalización del trabajo médico, ni siquiera el de equipo de salud, del trabajo médico,
nos parecía que era un recorte demasiado pequeño, ¿no? Y que no tocaba el problema en el punto donde tenía que ser tocado, que es los derechos de las personas a definir cómo quieren morir. Clara Kessler dijo que se valora el trabajo de los parlamentarios para unificar los proyectos de eutanasia y suicidio asistido que podrían abarcar varios aspectos y defender el derecho individual de las personas. Como médica, mi experiencia es que la familia y los propios pacientes, ¿no?, te lo piden, ¿no? Es decir, y te someten a vos como médico a una situación muy difícil, ¿no?, de responder. Esta ley yo creo que es una ley que, si se define como un derecho, ampara y protege a la ciudadanía y protege al equipo de salud simultáneamente, permitiendo, ¿no es cierto?, con libertad, tanto a la ciudadanía, a las personas, como a los integrantes del equipo médico, actuar frente a esta demanda. Bueno, un dato más, una encuesta de cifra realizada en junio establece que 55% de la población está a favor de legalizar la eutanasia, lo que significa que en los últimos 2 años prácticamente no hubo cambios en la opinión pública con respecto a este tema. Sí, además, según este sondeo, el sondeo de este año, 25% se opone y 20% no tiene posición tomada. La posición favorable a la eutanasia es mayoritariamente en todas las franjas etarias y el apoyo aumenta en las edades más jóvenes. También es mayoritario en Montevideo y en el interior, aunque en la capital el porcentaje a favor de la eutanasia es más alto. Además, predomina esta postura tanto entre votantes oficialistas como entre quienes votaron al Frente Amplio. ¿Qué tal? Abrimos el capítulo internacional y el gran protagonista de este segmento es el primer ministro renunciante, Boris Johnson, quien se despidió de la Cámara de Diputados en su país en medio de ovaciones, pero también de algunas recomendaciones que dio a su próximo sucesor o sucesora, porque precisamente el ex ministro de Economía y la ex ministra de Exteriores son los dos candidatos que han quedado para dirimir en una votación que se va a dar a nivel de correos y también de internet quién será precisamente el próximo primer ministro o ministra, que será anunciado el 5 de septiembre. Pero lo cierto es que la frase con la que cerró Boris Johnson hoy su alocución también ha quedado marcada como un hito en la historia de lo que fue el pasaje de Johnson por la primera magistratura del Reino Unido. Hasta la vista, baby. Thank you. En su despedida del Parlamento británico, Boris Johnson destacó que ser jefe de gobierno ha sido el gran privilegio de su vida y calificó de misión cumplida haber materializado el Brexit, superando la pandemia de COVID y afrontando la amenaza rusa en Ucrania. Antes de despedirse, Johnson dejó una serie de recomendaciones para quien lo suceda en el cargo, a quien pidió mantenerse cerca de los estadounidenses, defender a los ucranianos y a la libertad y la democracia en todas partes, así como bajar los impuestos y desregular allí donde sea posible, para que el Reino Unido sea un lugar atractivo y no escuchar siempre al ministro de Economía cuando quiere poner freno a las inversiones. Los diputados conservadores votaron este miércoles por quinta y última vez para elegir a los dos finalistas que disputarán el cargo de Johnson, que recaerá en el exministro de Economía Rishi Sunak o la ministra de Asuntos Exteriores Liz Truss, luego que los cerca de 200.000 afiliados del Partido Conservador decidan entre los dos aspirantes en una votación por correo, cuyo resultado se anunciará el próximo 5 de septiembre. Johnson, que dimitió el pasado 7 de julio después de que más de 50 miembros del gobierno renunciaran en protesta por su gestión, citó la frase del personaje de Arnold Schwarzenegger en la película de ciencia ficción Terminator 2, al concluir la sesión con la frase en español, "Hasta la vista, baby". Hasta la vista, baby. Se fue Johnson. Ahora nos vamos a la guerra de Ucrania porque el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió que los objetivos de Rusia han cambiado con la llegada de armas occidentales a Ucrania y dijo que se van a extender más allá de lo previsto originalmente, que era la liberación de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Mientras tanto, y precisamente utilizando esas armas, hoy los ucranianos destruyeron un puente en el sur de Ucrania, en el río Dnieper, precisamente cerca de la ciudad de Gerson, que está bajo control de los rusos.
El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov declaró que los objetivos geográficos de la operación especial militar en Ucrania se han extendido y ahora incluyen no solo a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, sino también a las regiones de Gerson y Zaporizhia y otra serie de territorios. Lavrov recordó que los objetivos planteados por el presidente ruso Vladimir Putin al ordenar la invasión a Ucrania eran la desnazificación y desmilitarización en el sentido de que no existan amenazas a su país. El ministro de Exteriores alertó que si Occidente sigue entregando armas a Ucrania capaces de realizar ataques de largo alcance como los lanzacohetes múltiples HIMARS de Estados Unidos, los objetivos geográficos de Rusia evolucionarán, porque sostuvo que su país no puede permitir que parte de Ucrania controlada por Volodymyr Zelensky ponga en peligro el territorio ruso. Precisamente en la zona donde Moscú dice estar tratando de consolidar sus avances, las fuerzas ucranianas derribaron este miércoles un puente sobre el río Dnieper, estratégico en la región de Gerson y clave para el suministro de tropas rusas en el sur de Ucrania. Kirill Stremusov, subdirector de la administración prorrusa de Gerson, dijo que el ejército ucraniano golpeó el puente precisamente utilizando lanzacohetes múltiples suministrados por Estados Unidos. La ola de calor sigue causando estragos en Europa, más allá de que en las últimas horas han bajado algo las temperaturas y eso ha permitido controlar algunos fuegos que se extienden sobre todo en la zona del Mediterráneo, pero todavía quedan muchos en actividad y con riesgos potenciales, según han dicho las autoridades. Los europeos se enfrentan a una gran dicotomía. No pueden usar los aire acondicionados porque se les recomienda que guarden energía para cuando llegue el invierno. Todo esto relacionado, obviamente, con la crisis energética que produce la guerra entre Rusia y Ucrania. Precisamente en esta jornada se llevaron a cabo el control de algunos incendios, pero todavía el peligro sigue latente. Distintas franjas en el sur de Europa registran este 20 de julio una tregua en la extraordinaria ola de calor, pero las autoridades advierten de un nuevo aumento de temperaturas para mañana, mientras los servicios de emergencia lograron combatir algunos incendios forestales en el continente, pero otros focos de fuego siguen ardiendo en países como España, Francia y Portugal. A esta situación se suma que desde ayer una deflagración alimentada por vientos huracanados arrasa montañas al norte de Atenas en Grecia, lo que ha obligado a nuevas evacuaciones, aunque los bomberos explican que la mayoría de los incendios no son directamente ocasionados por el clima, sino por negligencias, provocaciones o accidentes, y las altas temperaturas empeoran las condiciones y dificultan la extinción del fuego. En España, mientras tanto, casi 200.000 hectáreas de bosque han sido arrasadas en lo que va del año, y aunque las autoridades han logrado avanzar en el control de incendios en los últimos días, siguen tratando de combatir 16 fuegos activos, 9 de ellos graves. En Francia, el presidente Emmanuel Macron visitó este miércoles a los equipos contra incendios que combaten 2 focos de fuego en la región de Gironde, en el sureste del país, y si bien las autoridades locales señalaron que las mejores condiciones climáticas han ayudado a contener las llamas, aún siguen incendios activos. El fenómeno climático es ampliamente atribuido por los científicos a la actividad humana que agrava el calentamiento global. Leonor Salavata Torres es una líder indígena de la zona de la Sierra de Santa Marta, en Colombia, que ha sido designada por el presidente Petro como la embajadora de ese país ante Naciones Unidas. Este hecho es un hito, no solamente porque Salavata va a ser la primera mujer indígena en ocupar ese cargo tan importante para Colombia, sino porque también está cumpliendo con esa promesa que había hecho de paridad por un lado, pero también de darle lugar a las distintas etnias que conforman Colombia. La defensora de los derechos de las mujeres y la naturaleza, Leonor Salavata Torres Ogunegui, a su nombre original en la cultura aruaca, fue designada como embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas por el presidente Gustavo Petro, transformándose en la primera mujer indígena de ese país que accede a un puesto diplomático de tal importancia. Salavata Torres agradeció a través de Twitter al presidente Petro aplicar la Constitución Política del 91 al reconocer al país pluriétnico y multicultural y reafirmar la garantía de un Estado social de derechos dando participación a los pueblos indígenas. La nueva embajadora defendió los derechos de las poblaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde vive su comunidad, durante más de 3 décadas, y tuvo un papel clave en el momento de dialogar con los grupos armados irregulares que se establecieron en su región, así como ha dirigido la Confederación Indígena Tairona, siendo comisionada de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, lo que le hizo ganar el premio Anna Lindh del Partido Socialdemócrata Sueco por su defensa de los derechos de los indígenas en América Latina en 2007. Al menos otros 2 líderes indígenas ocuparán cargos
en el gobierno de Petro, que comenzará el próximo 7 de agosto, y sigue tratando de armar un gabinete de unidad nacional en medio de la reticencia de un sector de la izquierda que reclama más participación en el gobierno, ya que hasta ahora ha designado a 7 de los 18 ministros del gabinete, pero aún falta la designación de los jefes de varias carteras importantes, como las de Defensa, Interior, Justicia y Comercio. En Panamá, mientras la Iglesia Católica trata de mediar en el conflicto que se ha dado entre manifestantes y el gobierno panameño, estableciendo una mesa única de negociación, la situación ha llegado a la violencia. Hasta ahora las manifestaciones habían sido relativamente pacíficas, pero cuando la policía quiso desalojar algunas rutas comenzaron los enfrentamientos. Hay detenidos y heridos y por el momento no se vislumbra una solución a la situación en ese país. Grupos de la policía antimotines de Panamá se enfrentaron con manifestantes en puntos de la vía interamericana para permitir el paso de mercancías, mientras que los gremios que impulsan desde hace más de 2 semanas protestas contra el alto costo de la vida y el gobierno intentan entablar un diálogo que zanje la crisis. En Santiago, la capital de la provincia central de Veraguas, fue abierto un paso estratégico tras una refriega entre los agentes que lanzaron gases y los manifestantes que tiraron piedras e incendiaron neumáticos y basura, lo que permitió el tránsito antes que los manifestantes volvieran a bloquear el lugar, por lo que se reiniciaron los enfrentamientos a piedras y gases que dejaron al menos 7 detenidos y varios policías heridos. En la ciudad de Panamá, capital del país, también se dieron enfrentamientos entre la policía antidisturbios y grupos de manifestantes que fueron replegados con gases lacrimógenos a fin de obligarlos a despejar una autopista que mantenían bloqueada. La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, que aglutina a las 7 etnias originarias del país, anunció un cierre indefinido de las vías que pasan por sus territorios a partir de este miércoles en reclamo de la titulación colectiva de sus territorios conforme lo establece la Ley 72 del 2007 y el desalojo de ellos de los invasores y colonos. Las protestas, incluida una huelga docente indefinida, comenzaron hace más de 2 semanas y se han mantenido tras intentos fallidos de sofocarlas por parte del gobierno, que aprobó para ellos subsidios al combustible y algunos alimentos y una reducción del gasto del 10%, medidas consideradas insuficientes y no consensuadas por las bases de los gremios y sindicatos. Ahora hacemos un breve alto. Pero no se vayan, que volvemos con más información. Bueno, ya seguimos y les contamos que el Sindicato de Trabajadoras Domésticas acordó en Consejo de Salarios un aumento de 5,59% a partir del 1 de julio a cobrar en agosto. De esta manera, el salario mínimo del sector asciende a 24.797 pesos por 44 horas semanales y también se toma como referencia en caso de 25 jornales mensuales, y la hora de trabajo tiene un valor de 130 pesos con 46 centésimos. El incremento tiene en cuenta distintas variables. Por un lado, la inflación de 2% proyectada desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022. Además, se suma 3,53% correspondiente a un correctivo por inflación, es decir, a la diferencia entre el IPC proyectado y la inflación real que se registró entre julio de 2021 y junio de este año. Bueno, hay una nueva encuesta de Equipos Consultores sobre la aprobación del presidente de la República. Se conoció hace minutos y muestra que ha bajado la aprobación del presidente de la República. Sí, si nos guiamos por sondeos anteriores de esta consultora, es el nivel de aprobación más bajo en lo que va justamente del periodo del gobierno y el mayor porcentaje de desaprobación. Le ponemos números: 46% de las personas consultadas manifiesta aprobación con respecto al desempeño del mandatario y 37% desaprobación, mientras que 16% tiene juicios intermedios y 1% no tiene opinión, según este sondeo. Algunos detalles: el nivel de aprobación no es demasiado diferente al de los últimos meses, 2 puntos menos que en la última medición de mayo, o sea, una variación dentro del margen de error, pero sí se registra un aumento significativo en la desaprobación, que pasa de 30% a 37%, superando al anterior registro máximo de desaprobación, que había sido en abril de 33%. Eso simplemente con respecto a esta encuesta. Antes del pronóstico del tiempo, 2 cosas. Lo primero es que en el lado B habrá más miradas con respecto a corresponsabilidad en la crianza. Exacto, este proyecto
que se conoce comúnmente como de tenencia compartida, que está en debate, que se aprobó en la Comisión del Senado de Constitución y... Legislación. Si no Legislación. Me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente. Nos dice que acá sí, nos dice que Amaral, sí, Wilmar, porque que está. estudió acerca de este tema, igual que Julieta. Me falló la memoria. Y que, por supuesto, seguirá el debate también en la Cámara de Diputados. Esto recién empieza, digamos, Claro. ¿no? Pero ya sabemos que hay un montón de posturas de un lado y del otro. Y lo otro que les comentamos muy rapidito es que hay gente que habita Montevideo, que vive en Montevideo, que está reportando apagones en distintas zonas, por ejemplo, cerca del Parque Valle, zona de La Blanqueada. De hecho, el partido de Peñarol con Rentistas que se está jugando allí se interrumpió a los 44 minutos del primer tiempo. Vamos a seguir con atención a este tema para ver cómo evoluciona la situación. Bueno, y del tiempo vamos a hablar, pero de factores climáticos, Sí, digamos. sí. Si Y les a ver otra parece, zona. Sí, vamos a ver el pronóstico, que está un poco más benevolente en estos días el tiempo. En esa un imagen poquito no más se nota el cálido. apagón. En la Aguada aparentemente no hay dificultad. Bien, no, se ve bastante oeste. iluminado, sí, exactamente. Bueno, pero evidentemente el problema estaba por otro lado. Por otro bar. Sí, bueno, mañana jueves 21 de julio, una mínima de 9 grados y una máxima de 18, una temperatura hasta cálida, te diría. Sí, temperaturas elevadas para este momento del año. El viernes 22 de julio va a cambiar el aspecto del cielo, se espera cielo cubierto, no se prevén lluvias, por lo menos de momento, mínima 6 grados, máxima 19. Y el sábado 23 de julio aparecen las nubes, una mínima de 6 grados, pero una máxima de 21. Y hasta aquí la información por hoy. Sí, nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien, gracias por estar. Anestesistas del Hospital de la Mujer del Pereira Rosell denuncian situación de riesgo ante falta de recursos humanos. Aumento de 5,59% para trabajadoras domésticas desde el 1 de julio. Fiscalía de Flores investiga desvío de 8 millones de pesos de un funcionario de la Dirección de Hacienda de la Intendencia local. Oposición pidió informes tras un acuerdo del gobierno con una empresa norteamericana para colocar un satélite en la órbita uruguaya. Cabildo abierto en el centro de la escena por disputas con distintos sectores políticos. Análisis de Eduardo Botinelli. La reunión de cancilleres del Mercosur mostró diferencias sobre acuerdos comerciales fuera del bloque. El viceministro de Industria defendió la concentración de medios para hacer más rentable el negocio. Fuertes reparos de directora del INAU sobre proyecto de ley de tenencia compartida aprobado en una comisión del Senado. Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros observa con preocupación el procedimiento de detención con buque pesquero chino. El senador Charles Carrera y el diputado Gustavo Olmos, ambos del Frente Amplio, son los parlamentarios más eficientes, según un estudio. Se quebró acuerdo entre el gobierno y las organizaciones sociales y sindicales en Panamá. Ola de calor castiga a Europa con récords de temperatura e incendios forestales.